No se escucha el audio, exactamente. Ahora se escucha, me imagino que sin ningún problema, ¿cierto? Esperaremos a que... Sí, perfecto. Gracias, Andrés. La verdad es que fue un error puntual de no habilitar el micrófono. Bueno, como les decía, estaba a las 10 en punto para poder dar un tiempo para conexión. La verdad es que ya fue suficiente, así que muchas gracias a todos por su puntualidad. Formalmente me presento, mi nombre es George Maguire, soy su gerente de entrenamiento. Llevo aproximadamente 13 años en la compañía y trabajé otros 10 años en otros rubros, principalmente en empresas de tratamiento de riles y laboratorios de análisis de minerales en otros casos, ¿ya? Pero el tema al que nos invitamos hoy día y que amablemente ustedes pudieron asistir tiene que ver con tratamiento de riles de procesos aerobios, ¿ya? Pero principalmente enfocado a cómo evitar los malos olores. Este es un tema que puede ser muy facilista de llevar, o algunas personas que no trabajan en la operación pueden perfectamente considerar que es un tema de un error operacional, pero la verdad es que es más complejo que eso, y ustedes lo saben, si de trabajar en proceso de tratamiento. Es mucho más complejo, pero no imposible de abordar, ¿ya? Así que para llegar a esos puntos, vamos a hacer una instrucción muy necesaria, no es un resumen, yo sé que van a ser términos que ustedes van a conocer, van a recordar y que usualmente utilizan. Si no los utilizan, bienvenidos sean, si los utilizan, después durante el proceso de este webinar, ustedes pueden después terminar, hacer algunos comentarios en el chat. Si es que alguno tiene algún alcance y no quiere olvidarlo, escríbanlo en el chat, yo los voy a leerlos siempre al final de este webinar. Y obviamente vamos a dar un tiempo, una jornada de consultas, de algún feedback que ustedes quieran dar respecto al proceso, ¿ya? Así que, ¿cómo iniciamos? Primero que todo, nosotros vamos a considerar y tenemos que dejar súper bien declarado en qué consiste un tratamiento biológico para tratamiento de riles, ¿ya? Es principalmente en el tratamiento de lodos o en el tratamiento biológico o en el tratamiento secundario, donde ocurre la mayor interacción en el proceso para poder llevar a un proceso de malos olores, ¿ya? Para tener como resultado algo así o indeseado, ¿ya? Pero entendemos que un tratamiento industrial o un tratamiento de RIT tiene un tratamiento secundario en el cual puede tener muchas configuraciones. Ustedes lo saben. Yo, por ejemplo, pongo un sistema de lodo activo, un sistema de biodisco, un sistema de filtros percoladores, filtros de, ¿cómo se llama? MBR, etcétera, etcétera. Hay muchas configuraciones, hay muchas formas en que ustedes pueden tener su planta, pero el principio en sí, cuando tienen un tratamiento secundario o un tratamiento biológico, va a ser principalmente la depuración de la materia orgánica o el consumo de la materia orgánica a través de, de la generación o los ciclos de otros elementos, ¿ya? Por ende, todos los que estamos acá perfectamente o estamos conectados, entendemos que donde hay un lodo activo hay un proceso de tratamiento biológico. E insisto, y disculpen lo redundante, tiene mucho que ver con la configuración que tengan ustedes en su proceso. Hay procesos que son más pequeñitos, hay procesos que son mucho más grandes, hay procesos que tienen más de un reactor, hay procesos que tienen solo un reactor y trabaja por batch, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en sí, insisto, un tratamiento biológico tiene un tratamiento de LO2 y es ahí donde ocurre la mayor, donde nos vamos a enfocar principalmente. Lo que vamos a hablar después respecto a lo que es la generación de dolor o algún otro problema operacional, puede llevarse a los tratamientos, sobre todo primario o físico-químico. El terciario es un tratamiento más químico, de depuración más específica, pero podríamos también tener malos olores en un tratamiento primario, ¿por qué no? ¿Ya? Pero lo vamos también a abordar de alguna forma. Primero que todo, ¿en qué va a consistir? Y lo básico y lo que tenemos que entender es que nosotros lo que queremos en este proceso secundario con tratamiento biológico es disminuir la carga biológica, o sea, disminuir el DBO o el DQO, como le queramos llamar, al análisis en sí, porque ambos van a relacionar lo que tengo de materia orgánica que consume oxígeno, ¿ya? El tratamiento biológico tiene por objetivo un 99% es la remoción de la carga orgánica, ¿ya?
Esto a través de microorganismos aerobios y facultativos. Recordemos que los microorganismos que utilizamos en el tratamiento de lodos activos son facultativos, o sea que tienen alta resistencia a los cambios de temperatura, al proceso de oxigenación y no oxigenación. Y este proceso de depuración actúa principalmente con etapas anóxicas o anaerobias, cuando se persigue lo que ya sabemos, una eliminación de nitrógeno con un proceso de nitrificación o desnitrificación, o también el fósforo. Y esto también se puede medir, esta operación, con el desempeño mediante la edad del lodo, yo sé que también ustedes la pueden conocer, o la SRT, la relación de alimento-microorganismos, el FM, también el análisis sencillo y directo de oxígeno disuelto, y también respecto a la sedimentabilidad de los sólidos biológicos, ¿ya? O sea, acá vamos a incorporar algo que nosotros en HANA Instrument no profundizamos tanto, pero es una verdad que ustedes operacionalmente conocen. Siempre estamos preocupados de que un tratamiento de riles, y sobre todo un tratamiento secundario, tenga una inyección de oxígeno, ¿cierto? Y bibliográficamente sabemos que puede estar en el orden de los 3 ppm, lo cual es ideal, pero en el fondo es un estado perfecto de un ril súper teórico, pero los valores todos sabemos que van entre 1,5, 1 o a veces hasta 2 ppm, ¿cierto? Bueno, ¿a qué punto con decir esto? Que efectivamente nosotros estamos en un proceso de tratamiento de rieles inyectando oxígeno para que este proceso ocurra. Pero un correcto proceso de depuración de carga orgánica tiene procesos anóxicos o anaerobios. Tiene situaciones en donde el oxígeno, donde el sistema no tiene oxígeno, sobre todo en las partes de decantación o en algunas partes donde no existe una oxigenación forzada, pero ya parte de la operación de mi planta de tratamiento es entender, ok, tengo un proceso de oxigenación eficiente, pero también puedo empezar, y aquí lo vamos a desarrollar, a poner etapas anóxicas. O sea, tengo agitación y después paro la agitación. Si alguno de ustedes lo practica, perfecto, porque se entiende perfectamente la depuración. Los que no lo están haciendo, sé que pueden generar un poco de temor, porque finalmente los procesos anóxicos también generan otros subproductos que no nos importan, pero finalmente ustedes, cuando yo hago el proceso de anóxicos, no necesariamente tenemos que hacer que esté todo un día entero sin oxígeno, sino que puedo tener etapas anóxicas. De hecho, no es que pueda tener el tratamiento biológico, está enfocado para que así sea, ¿ya? Pero yendo al punto de los valores de desempeño, ¿ya? Sabemos que la edad del lodo es algo importante. No vamos a explicar acá específicamente cómo se calcula. Podríamos entregar la información, podríamos reducirla, entregarla o buscarla bibliográficamente para que ustedes la comparen con sus cálculos de edad del lodo. Pero en realidad es un dato que está bibliográficamente en todos lados. Y aquí apunto principalmente a que finalmente estos valores ustedes los pueden contrastar respecto a lo que existe realmente en la teoría, ¿ya? Aquí yo les menciono algo que dice, por ejemplo, la bibliografía, que una edad del lodo se considera baja cuando está entre 2 o 5 días, en donde uno puede interpretar, en el ejemplo, es que existe una alta carga de alimentos por un microorganismo, el crecimiento es muy rápido y hay una muy buena remoción de DBO, o sea, de carga orgánica, pero que no hay nitrificación. Vamos a hablar después a qué nos referimos con que no haya nitrificación. Una edad del lodo media, de 8 a 15 días, habla de que existe un equilibrio muy bueno respecto a la remoción de carga orgánica y nitrificación, pero de forma parcial. ¿Qué significa que existe una nitrificación de forma parcial? Vamos a ver en la siguiente, lo vamos a ver después, ¿ya? Luego, una edad de lodo alta, o sea que esté definida entre 15 a 20 días, fomenta una nitrificación completa. O sea, aquí ya no hay cosas parciales, no hay ausencia de nitrificación y por ende existe una mayor estabilidad. Se usa mucho cuando hayan aireaciones extendidas o reactores biológicos. No el reactor AST, como se le llama, sino un reactor biológico. Se entiende que ahí dice alto, pero es como más o menos el valor en donde uno espera estar con la edad del lodo, ¿ya? Y uno muy alto favorece la autólisis, el envejecimiento del lodo y pérdida de sedimentabilidad en este caso. O sea, cuando ya es muy alto, yo ya estoy hablando de que el lodo está en proceso de envejecimiento y todo proceso que envejece también va a terminar muriendo. Aquí el dato, un spoiler a futuro de lo que estamos hablando, ¿qué significa un envejecimiento del lodo? La muerte microbiana o la muerte del lodo, y una muerte significa descomposición, y adivinen qué trae la descomposición, malos olores, ¿ya? Y la pérdida de sedimentabilidad.
Adelantándome a la operación, para que en el fondo vayamos bajando la ansiedad de cómo voy mejorando esto, lo voy a ir linkeando siempre al concepto de malos olores. Si yo puedo calcular una edad del lodo como desempeño operacional y sé que estoy avanzando de 20 hacia los 30 días, yo ya entiendo que mi lodo está envejeciendo, ¿cierto? Por ende voy a aumentar, ¿qué cosa? Los procesos de purga, probablemente. O voy a hacer que el proceso termine lo antes posible. ¿Para qué? Para que cuando ustedes tengan el lodo que tienen que deshidratar o poner en canchas de secado, no sea un lodo muerto, sino que sea un lodo que está en proceso de mortandad, por decirlo así. ¿Ya? ¿Para qué? Para no tener estos productos indeseados de malos olores. ¿Ya? Suena muy básico, muy obvio, muy claro, pero es así. O sea, ¿por qué tengo que esperar a que muera para descartarlo? Yo lo puedo descartar por una sobrecarga de lodo, porque el lodo está envejeciendo. Ahora, más adelante, insisto, vamos a ver esto para que no suene repetitivo, pero ya que lo estamos abordando, me gustaría indicar que obviamente yo puedo empezar a pulgar más cuando el lodo se está poniendo más viejo, pero ¿cuándo? ¿Por qué voy a pulgar si es que efectivamente tengo una concentración de sólidos que no es tan elevada como para eliminar? Y ahí es donde más adelante voy a hablar respecto a la comunicación con las otras áreas de la organización, donde ustedes estén trabajando, donde esté posicionada la planta de tratamiento. ¿Ya? Entonces, como yo ya mencioné este proceso de nitrificación, y también hablamos del fósforo, que también lo vamos a tocar, quiero resumir en sí lo que significa un proceso de nitrificación y desnitrificación. Esta es una etapa química que ocurre en un proceso biológico, en donde cuando hay oxígeno, los microorganismos que les estoy mostrando acá, nitrosomas o nitrobacter, en este medio, aerobio obviamente, propicia la reacción de nitritos a nitratos, ¿ya? Por ende, el resultado en un proceso de oxigenación es que el amonio, que es el resultante de todo este proceso biológico de lodos, se va a convertir en nitratos, en NO3 menos, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a propiciar principalmente en el proceso de nitrificación. ¿Ya? Hay empresas o plantas en donde no tienen la necesidad de dosificar nitrógeno porque como tal el ciclo ya tiene nitrógeno. Pero tienen que evaluar si es que efectivamente ustedes no tienen nitrógeno a la entrada, eso se puede ir con nitrógeno orgánico, que es el famoso nitrógeno Hendal. Finalmente ustedes pueden saber si es que necesitan dosificar mediante algún otro elemento químico o producto químico como urea o quizás qué más, la necesidad de poner nitrógeno para que haga este ciclo, ¿ya? Pero finalmente, si ustedes tienen mucho amonio generado a partir del consumo o la depuración de materia orgánica, el proceso de oxigenación debe convertir todo este amonio en nitrato, para que el amonio no sea un elemento negativo que pueda tener problemas a futuro. Recuerden que el amonio a cambios de pH se transforma en amoníaco y el amoníaco ya es considerado como algo que tiene un mal olor, ¿cierto? Perfecto, tengo mi proceso de oxigenación listo y como yo estoy controlando que haya siempre oxigenación, estoy convirtiendo todo el amonio en nitrato. Importante, en esta etapa no normada se recomienda la determinación o la medición de nitratos y nitritos para saber el equilibrio en que se encuentra. Si yo tengo una alta concentración de nitrato y una baja concentración de amonio, o una alta concentración de nitrato y una baja concentración de nitritos, significa que mi proceso de nitrificación está siendo eficiente, pero necesita pasar al siguiente paso, ¿ya? Necesita dar el siguiente punto. Y es donde yo, cuando tengo una decisión de concentración de nitrato, voy a volver el proceso anóxico o voy a propiciar que sea de baja concentración de oxígeno, ¿ya? En donde yo tengo un proceso de desnitrificación, donde todo esto es anóxico, y finalmente el nitrato pasa a nitrógeno gas liberado al aire. ¿Ya? Esto significa que todo este ciclo transforma el amonio que hay en solución o en el lodo en nitrógeno gas liberado al aire, que no hay problema ni tampoco genera un mal olor. ¿Ya? Ahora, importante, controlado. Todo esto es controlado porque las micro burbujas o las micropartículas de gas liberado al aire puede romper ciertos flux y la desnitrificación yo la estoy haciendo ¿dónde? Recuerden que un proceso de tratamiento de los activos tiene una agitación con aireación, ¿cierto? Muchas veces nosotros no queremos que sea anóxico, no queremos eliminar el oxígeno, por ende estoy forzando a que siempre esté en agitación con oxigenación, ¿cierto?
¿Dónde ocurre entonces la desnitrificación? Pues ustedes me van a decir, pero yo nunca he parado el reactor con oxigenación directamente al reactor como tal, al lodo activo, y nunca he tenido problemas de olores, así que me imagino que todo el proceso ocurre, la nitrificación y desnitrificación. Perfecto, eso es porque el proceso de desnitrificación ustedes lo están haciendo cuando decantó el lodo y ustedes lo sacan como purga, o si están trabajando en un reactor por batch es cuando termina la agitación y le dan unas cantidades de horas para que decante. Lo que creemos que es una decantación, sí lo es, pero también es un proceso de desnitrificación, en donde ustedes pueden observar en el clarificador del lodo activo o en el segundo clarificador de una etapa de tratamiento de riles que existen pequeñas microburbujas. Las van a ver, son como trazas de burbujitas pequeñitas, se notan. Si están en un proceso de reactor por batch, puede que no lo vean, pero efectivamente ocurre ahí. Ahora, esa microburbuja va a romper un poco el flow. Entonces, como rompe un poco el flow, le aumenta un poco la turbidez y lo que yo tengo igual es un clarificado con un poco de materia orgánica. ¿Ya? Por eso sería ideal que ustedes pudieran incorporar en su proceso de oxigenación en algún reactor, algún sistema por batch o ciclos de aireación, ¿ya? Para que yo pueda ir trabajando eso y no lleve a la liberación de gas de nitrógeno en la decantación, ¿ya? Esta es como una pequeña mejora que podríamos hacer en la operación si es que no la están haciendo, ¿ya? No requieren nada, no requieren un nuevo ajuste, no requieren ninguna situación. Ahora, ojo, no necesariamente esto significa que ustedes tienen que parar la oxigenación, pueden disminuirla. ¿Por qué? Porque muchas veces la oxigenación, como lo dije anteriormente, nos sirve mucho para la agitación continua también del reactor, porque si en un reactor decanta el sólido, no voy a poder hacerlo pasar a un clarificador. Entonces tiene que estar en agitación, pero una agitación puede ser mínima, muy reducida, ¿ya? Vamos a entender que después tener ciclos de oxigenación y también de no oxigenación, también me puede hasta hacer ahorrar costos, ¿ya? También lo entendemos, de energía sobre todo, tan importante que es el concepto hoy día. Luego, para que entremos en resumen también, tenemos el proceso de remoción del fósforo, ¿ya? Que también ocurre en procesos anóxicos y oxigenados, ¿ya? Primero, ingresa el agua en una zona anaerobia, o sea, existen ciertos microorganismos llamados PAOs, que son organismos acumuladores de polifosfato, que liberan fósforo al medio como ortofosfato, pero esto siempre sin oxígeno, ¿ya? En procesos anóxicos. Esta materia viene principalmente de ácidos grasos volátiles o principalmente lo toman de algunos PHB, ¿ya? Los PAOs almacenan todo el proceso de fosfatación como PHB o polihidroxibutilato, ¿ya? Butilato. Luego, yo hago una transición a una etapa aerobia. Tengo un proceso anóxico que es como lo que ocurría en la nitrificación y desnitrificación, solo que en la parte anóxica empieza la remoción de fósforo, ¿ya? Cuando yo agrego oxígeno, las PAOs, estos microorganismos acumuladores de polifosfato, que lo pasaron a ortofosfato y que lo almacenaron como PHB, usan este PHB almacenado como energía, ¿ya? Y así las PAOs vuelven a capturar más fósforo del que liberaron y lo almacenan internamente como polifosfato, ¿ya? Luego existe un secuestro del fósforo en el lodo que yo estoy decantando y lo puedo eliminar cuando lo tiro en las canchas de deshidratado o de secado, ¿ya? Más que entrar en el detalle fino de lo que significa este proceso, que ya sabemos que es una remoción de fósforo, quiero que nuevamente incorporemos el proceso de control de oxigenación y no oxigenación en un tratamiento de RIC. La no oxigenación no es negativa. No pensemos que todo sea podrir si yo tengo efectivamente ciclos anóxicos, ¿ya? De hecho, ojalá se propicien de forma controlada, ¿ya? Para que ocurra este proceso, tengo que mantener la condición operacional clave que es aerobia, anaerobia o anaerobia, aerobia, ¿ya? Tener una edad de lodo adecuada. ¿Qué es una edad de lodo adecuada? Es un lodo que ustedes tengan identificado entre ojalá 15, 20 días teóricamente, pero ustedes tienen que identificar, si ustedes calculan ya la edad del lodo de su planta, ya podrían saber cuándo tiene mejores etapas y anoten eso, le ponen asterisco y dicen ya, mi edad de lodo perfecta es 13 días, o alguno podría decir 22 días, siempre depende de la planta, ¿ya? Y ojalá estos procesos estén con temperatura controlada entre 15 y 30 grados Celsius. Los beneficios es que como ustedes van a remover el fósforo, y obviamente también remueven nitrógeno, o el nitrógeno gas se elimina, pero principalmente el fósforo, yo necesito coagular ni flocular el lodo
con el fin de poder decantarlo mayormente, sino que aquí el lodo es arrastrado o sea, el fósforo es arrastrado por el lodo que yo descargo. Obviamente menores costos porque no ocupo flocculantes y coagulantes y hay procesos anóxicos controlados. Y obviamente es compatible con el proceso de nitrificación y desnitrificación, ¿ya? Ese es como el pequeño resumen respecto a lo que es la remoción a través del uso de procesos de nitrificación y desnitrificación, y también respecto a lo que es el ciclo de fósforo en un tratamiento de rieles, ¿ya? Y ya aquí ya vamos incorporando el concepto de procesos anóxicos, que es donde uno se asusta mucho en el proceso de malos olores. Pero ahora yo también quiero comenzar, y seguimos en este proceso de introductorio, pero ya es como para que todos sentemos las bases de lo que es una operación de tratamiento de rieles, sobre todo con tratamiento secundario, donde yo utilizo ciertos términos. Por ejemplo, lodos activos. Es finalmente el lodo que está en el proceso secundario, ¿cierto? También yo puedo tener un SBR, ¿ya? O es un reactor que opera en ciclos, ¿ya? También tengo biomasa adherida, que tiene que ver con los reactores MBR, que tienen a veces como unos filtros féricos, otros tienen filtros de tela, etc. MBR, perdón, y el MBR que combina un reactor biológico con también estos filtros, ¿ya? Existen muchas otras formas. Lo que quiero yo hacer acá es mencionarle algunas para que todos tengamos la certeza de que nuestro proceso no es tan genérico, sino que es muy puntual, pero tiene bases de todos. Estoy seguro que todos los que estamos escuchando acá, los que están conectados, tienen cosas en común en sus procesos de tratamiento, ¿ya? Exceptuando, o sea, dejando de lado la oxigenación o el tratamiento secundario o una decantación inicial, una rejilla curva, pero me refiero a que puede ser que muchos tengan un sistema por batch o muchos otros tengan sistemas por lodos activos o solamente por MBR, etc. ¿Ya? Ahora, dentro de todo lo que es la operación, yo tengo controles. ¿Y qué quiero mencionar acá? Quiero mencionar e insistir en algunos controles que no necesariamente tienen que ver con parámetros químicos, ¿ya? Sino que tienen que ver con parámetros que nosotros ya tenemos que empezar a discutir y a incorporar en nuestra planta. Ya, lo básico es el oxígeno de suelo. Todos sabemos que si tengo una planta de tratamiento que tiene un proceso biológico, tengo que controlar el oxígeno, ¿ya? Entre 1,5 y 2,5 es lo que dice la bibliografía. Hace muchos años atrás hablaba de 3 ppm, hoy día ya por lo menos se actualizó a un poquito más bajo, pero nosotros hablamos de que una zona anóxica ya es menor a 0,2 ppm. Pero ahí yo digo favorezco la desnitrificación. Yo entiendo que también hay procesos anóxicos que favorecen la generación de, por ejemplo, filamentosas u otros elementos, otros microorganismos indeseados. Pero sé que suena simplista de mi parte decirlo, porque los que están en la operación son ustedes, pero esto tiene que ser controlado, siempre, ¿ya? Luego, el cálculo de relación FM o relación de comida-microorganismos es importante, porque si yo tengo un microorganismo que está depurando correctamente la materia orgánica y está consumiéndola para disminuir la carga, tengo que tener una relación FM muy buena, ¿ya? Por ejemplo, acá yo postulo de que se considera un FM alto mayor a 0,4, en donde yo sí tengo una turbidez elevada en el clarificado, tengo mucho alimento y tengo un crecimiento demasiado rápido. Esto significa que crece tanto, tengo tanta alimentación para que crezca tanto mi lodo no controladamente, que finalmente la decantación no se hace tan eficiente, ¿ya? Y un FM bajo, entre 0,05 y 0,15, habla de un lodo viejo, no un lodo a morir, pero que tiene una muy buena calificación y finalmente una buena clasificación, perdón, una mayor nitrificación y, eh, y un flock mucho más formado, ya no se desarma tanto. Pero ojo, aquí el control importante en relacionar a esta FM es que estoy a puertas de que mi lodo empiece a morir. Por ende, aquí tiene que haber un proceso operacional de control de purga y recirculación mucho más específico, ¿ya? La edad del lodo, la mencionamos antes, un SRT también es un valor control operacional muy importante y sin lugar a dudas la determinación de sólidos suspendidos totales y a través también de los sólidos suspendidos volátiles, ¿ya? Yo menciono estos parámetros no dentro de lo que hay que declarar en la normativa o lo que hay que reportar, pero les menciono que obviamente
tienen parámetros para controlar. Nosotros tenemos un espectrofotómetro que mide sólidos suspendidos totales, tenemos valores para determinar DQO en 15 minutos, como instrumento para poder relacionar la FM, pero todos estos valores son importantes siempre y cuando ustedes los ocupen. Muchos de nuestros clientes a veces toman valores de sólidos suspendidos totales y dicen, perfecto, estoy dentro de la norma. No, no necesariamente estoy trabajando, o sea, en un 99% obvio trabajo para cumplir la norma, pero lo importante de también poder contar con este equipamiento es que yo puedo decir, ay, pero si no me va a costar nada medir solo suspendidos totales, solo la salida, lo voy a medir en todos lados, ¿ya? Para hacer controles, balances de masa, lo que sea. Lo mismo con el DQO, eficiencia. ¿Cuánto es la carga? Si alguno de ustedes no me puede determinar cuánto es la carga orgánica que tiene el reel de entrada a su proceso de tratamiento, tienen que evaluar qué están haciendo, porque finalmente yo necesito saber cuánto es lo que entra para saber cuán eficiente es mi proceso. Lo hemos hablado en nuestras presentaciones en control de parámetros operacionales. Solamente lo estoy resumiendo, pero quiero que se entienda o quiero que también ustedes me confirmen que efectivamente lo están haciendo. Por lo menos un DQO a la entrada, por lo menos un DQO a la salida, y ojalá pudieran tener controles de entrada-salida a cada etapa, ¿ya? Pero estos son los controles que yo reviso operacionalmente. Luego, también reviso lo que es un IVL, un índice volumétrico de lodo, para saber cómo va la sedimentabilidad, ¿ya? Controlo pH sin lugar a dudas. La alcalinidad es algo que ustedes miran, hoy pocas veces yo calculo la alcalinidad porque hay procesos de nitrificación que consumen la alcalinidad y la clave es mantener el pH como lo mencionamos ahí. Pero casi todas las aguas de riles tienen alcalinidad, así que efectivamente es como muy raro que use un agua que no tenga alcalinidad, sería como si estuviéramos tratando solamente agua de procesos de osmosis, y esa es un agua de salida más que un agua de entrada, ¿ya? Luego el potencial redox es control de operación, que si no lo están haciendo, por favor, no se van a arrepentir de seguir mi consejo, regístrenlo. De seguro, si ustedes tienen un medidor multiparámetro de pH o muchos otros parámetros, como los que yo estoy mostrando en esta imagen, de seguro tienen un control o tienen la posibilidad de medir ORP. Regístrenlo. Aunque no sepan para qué, regístrenlo. Porque el ORP es un muy buen valor para poder proyectar ciertas situaciones operacionales. Por ejemplo, un proceso anaerobio tiene valores de milivolt de ORP, de potencial redox, negativos, menores a 100. Si yo tengo un proceso aerobio, tengo de más 50 a 150. No significa que el oxígeno me marque este valor. Lo que significa este valor es que tengo microorganismos que están vivos o muertos dentro de mi proceso. Pero si yo tengo una medición diaria o por cada análisis de turno, yo puedo tener una tendencia de saber, mira, está muriendo o se está renovando, ¿ya? Hágalo. Aunque no tengan claro para qué, hágalo, porque no les va a salir nada, solamente anotar un valor más. Y después lo resumen en una planilla y ven las tendencias que tienen estos valores, ¿ya? Y después también pueden, ya que miden oxígeno y suelto, hay muchos equipos que tienen la posibilidad de medir el hour y el sour, que es la tasa de consumo de oxígeno relacionado a los sólidos o a los sólidos volátiles. Recordemos que los sólidos suspendidos volátiles son los que específicamente nos relacionan la materia orgánica, ¿ya? Entonces también les va a permitir a ustedes tener proyección. Si yo tengo un redox positivo y tengo una buena tasa de consumo de oxígeno, significa que mi lodo está en buenas condiciones. Yo a raíz de esto puedo prescindir un poquitito, que sea de un proceso de microscopía o de un análisis microscópico, ¿ya? La regulación operacional. Primero, siempre tener consideraciones y lo que están haciendo ustedes es que ajusten la aireación, ¿ya? La aireación sí o sí es algo que ustedes tienen que tener en control. No es algo que ocurra porque yo inyecto oxígeno y chao. Si ustedes pueden sacar el SOTE o la transferencia de oxígeno, la eficiencia de la transferencia de oxígeno y tener controles de limpieza de difusores de oxígeno, van a tener cero problemas el día de mañana para hacer este control. No quiero que piensen que van a tener cero problemas para oxigenar, porque oxigenar es per se lo que tienen que hacer. Lo que tenemos que hacer operacionalmente siempre es oxigenar. Ahora, lo que yo recomiendo es que tengan estos controles para que ustedes puedan controlar la oxigenación. Por ejemplo, que ustedes puedan hacer tan fina la dosificación de oxígeno que lleguen procesos anóxicos con circulación o con agitación. Porque cuando ustedes quieran hacer más finos, si las tapas de los difusores si están taponeados todos, se van a empezar a caer los aireadores, van a tener problemas de control, ¿ya? Otra regulación operacional es la recirculación de lodos RAS, que es recirculado, y purga. Hay que controlarlo. Esto
para poder yo mantener mi edad del lodo, para ver que no ocurran pulques filamentosos, para también aprovechar el lodo que está en muy buena edad para poder recircularlo y seguir ocupándolo, y también para controlar la pulga y no tener lodo descompuesto finalmente que genera malos olores. ¿Ya? Gestionar las zonas, ya les vengo diciendo hace rato, establecer secuencias anaerobias y aerobias, siempre, ¿ya? Para cumplir los objetivos del proceso de nitrificación o consumo por fósforo, ¿ya? Tiempo de reacción en los sistemas por batch, ¿ya? Control de las cargas, midan de cubo en todos los puntos que puedan, ¿ya? Revisen el manejo del FM. Ojo, que un FM con una mayor carga de alimentación versus los microorganismos que están, es como tener mucho alimento para todo lo que se quiera formar, y eso va a generar apariciones de bulky filamentoso. Y los que saben y entienden de filamentosa, en el fondo lo que hace la filamentosa es tejer como una red y evitar la decantación y aumentar estrepitosamente la turbidez y generar incluso espumas que también dan malos olores, ¿ya? Muchos dicen, no, le voy a agregar, le voy a inyectar cloro o sulfato ferroso, etcétera. No obstante, esto es siempre un costo mayor, ¿ya? El mantenimiento preventivo sí o sí tiene que ir cada cierto tiempo regulado. O sea, antes de comenzar este periodo estival, yo les recomiendo a todos que hagan un lavado de sus reactores, que revisen efectivamente los difusores, que revisen las bombas, que no estén cavitando, etcétera, ¿ya? Los análisis. Ahora entramos en los análisis que se hacen comúnmente. Sí o sí van a ser de BO5 por un laboratorio externo externalizado, y medimos de QO, sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles, turbidez, aceite y grasa, algunos casos pH, alcalinidad, conductividad, temperatura, todo eso ya lo saben, ¿ya? Acá yo recomiendo, porque no todos siempre lo hacen, que comience a medir los que no lo están haciendo, nitrógeno amoniacal, que es el amonio, es nitrógeno de amonio, todo lo que es nitrógeno asociado al amonio, nitrógeno por nitritos, por nitratos, el nitrógeno total Kendall, que lo pueden hacer nosotros como operacionalmente, no para reportar. Pero ¿qué recomendamos? Es que midan nitrógeno total, le resten nitratos y nitritos y van a tener un aproximado de lo que es el nitrógeno asociado a todo lo orgánico. Y eso lo pueden expresar como amor. Hemos tenido clientes que nos dicen, yo sabes que no me cuadra. No es posible, o sea, quiero que se entienda que no es que no sea posible por culpa de los equipos, ¿ya? Es que si efectivamente yo mido nitrógeno total y de resto nitrato y nitrito, voy a tener por lo menos siempre un valor elevado o me pasé respecto a la predicción de nitrógeno Kendall o nitrógeno orgánico. Pero hay veces que no cuadra hacia abajo y digo, ¿sabes qué? Es muy raro porque el nitrógeno total no es un análisis errado, no está malo. Es muy sencillo de hacer. Entonces, quiero que lo vayan evaluando porque hay veces que le damos datos y que no sabemos de dónde venían, ¿ya? Recomiendo nitrógeno total, recomiendo medición de fósforo total y fosfatos, ¿ya? Para control de operación, de a poquitito, si no lo hacen de a poco. ¿Qué les recomiendo? Quizás no entrar directamente con el fósforo, vamos con el nitrógeno, que efectivamente es uno de los macronutrientes que más es común hay. Mida nitrógeno total, mida nitratos, para ir revisando cómo va el proceso de nitrificación, ¿ya? Hemos hablado indicadores de proceso, oxígeno disuelto, ORP, IBL u otros, ¿ya? Ensayos de consumo de oxígeno. La microscopía, si es que no quieren hacer uso de la microscopía o no tienen alguien que ustedes crean que es alguien que pueda interpretar este valor, hagan relaciones de ORP con su tasa de oxígeno. Ya tienen estas mediciones, estoy seguro, en sus plantas, ¿ya? Y también dentro de las tecnologías específicas es ver pruebas de sedimentador, en qué zonas de sedimenta más, en qué zonas filtra más, qué puedo hacer yo para ser más eficiente en mi proceso. No es que yo tenga un reactor y está ideado y listo. Siempre todo podemos evaluar para que sea eficiente. Y eficiente no significa mayor consumo, incluso al contrario. Eficiente significa tratar de optimizar los recursos para no tener un sobreconsumo. Y ahora, dicho todo esto, podemos entrar a las situaciones que efectivamente nos van a generar estos problemas de control de olores, ¿ya? Causas principales. La mayoría de las veces, un 99% de las veces, el proceso tiene que ver con las condiciones anaerobias en las líneas líquidas. O sea, bajos tiempos, bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Pero no solo eso, pero también puedo tener la condición anaerobia tiene que estar combinada con altos tiempos de retención de este lodo. O sea, si el lodo tiene un proceso de recirculación siempre muy elevada y tengo baja concentración de oxígeno, voy a estar dando condiciones anaerobias.
Si a eso le sumamos una alta carga de sulfatos y un DQO fácilmente biodegradable o efectivamente una alta carga de DQO, sí o sí voy a tener problemas anaerobios y sí o sí voy a estar matando mi lodo para no ser tan técnico, ¿ya? Si tienen, insisto, resumen, bajo oxígeno disuelto, alto tiempo de retención y tengo mucha carga orgánica, mucho sodio suspendido, lo que estoy haciendo es matando mi lodo y esperando a que esto explote en un olor horrible, ¿ya? Más encima, ustedes si no controlan los parámetros que mencionamos antes, si yo tengo pH elevados, puedo, en vez de favorecer una nitrificación, lo que estoy haciendo es favorecer eh, una, un cambio del amonio al amoníaco, ¿ya? Si yo tengo bajo proceso anóxico, o sea, baja concentración y tengo proceso anóxico, estoy favoreciendo la desnitrificación, pero recordemos, la desnitrificación tiene como principal producto el nitrato, ¿cierto? Y el nitrato viene de la nitrificación, y si yo no tengo oxigenación, no tengo nitrificación. Sé que suena como un trabalengua, pero quiero que se entienda que la baja concentración de oxígeno, ya ustedes saben que afecta, pero con todas las condiciones que yo menciono, ¿ya? ¿Dónde se va a producir? Es lo que yo mencionaba. Estamos hablando de que esto sucede en los tratamientos secundarios o biológicos, pero también podría ocurrir en un tratamiento primario de decantación físico-química. Por eso es importante siempre analizar bien la recirculación, la purga, el tipo de RIL que está entrando, cuánto es mi carga orgánica, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las estrategias de mitigación? Suena súper obvio, pero evitar las condiciones anaerobias indeseadas. ¿Ya? Hay muchos otros procesos que utilizan productos químicos oxidantes como el hipoclorito, peróxido, ozono, etc. Y es súper eficiente, es como claramente si tengo mal olor le aplico ozono, le aplico cloro, o en los lodos deshidratados le puedo tirar cal y todo, pero quiero proyectar que estos son costos. Ya ustedes me dirán, insisto, no, pero George, es muy poquito el costo, comprar ¿cómo se llama esto? Un tambor de cloro no me va a afectar en nada. Sí, pero entonces, si estamos en esto, ya no es un problema el control de olores. Lo que yo quiero es que no utilicemos productos químicos para esto, que proyectemos el proceso para que no tengamos que mitigar el olor, sino que para que evitemos el olor. ¿Ya? Esto es como considerar la eficiencia, porque yo, no, si derramo un vaso con café, una taza con café en mi escritorio, no es un problema. ¿Por qué? Porque lo limpio. Pues es un problema. Quiero evitar que eso suceda. Eso es lo que estamos controlando ahora. Para donde no quiero que consideren de que en el fondo yo estoy omitiendo que no podemos agregar productos químicos. Lo que estoy haciendo es mejoras operacionales. O sea, el día a día que yo estoy en la planta puedo evitar esto y no generar un gasto. ¿Ya? Casos, guía sugerida. ¿Ya? Por ejemplo, una situación operacional. Falta de oxigenación, o sea, no tengo oxigenación por periodos prolongados y tengo una alta concentración de sólidos suspendidos totales. Ya estoy generando malos olores por periodos anóxicos. Ahora ya, quiero que vayamos a la operatividad. Yo tengo una falta de oxigenación en periodos prolongados. ¿Qué significa eso? Es como que yo lo apagué y no lo volví a prender el aireador. Bueno, estamos entrando en periodos donde vienen olas de calor y efectivamente los sistemas mecánicos se caen cuando están sobrecalentados muchas veces. O tengo problemas también que la temperatura hace que la solubilidad del oxígeno aumente y por ende no sea captado mucho por el agua o el lodo o el licor. ¿Ya? Por ende, voy a tener estas consideraciones. ¿Qué hago? Yo considero que obviamente se está regulando el oxígeno disuelto, ¿ya? Y existe una limitación de operación. O sea, si hay una falta de oxigenación, no es un problema ¿cómo se llama esto? De que ustedes no estén controlándolo, sino que efectivamente hay un problema operativo. O sea, el difusor se cae, no hay oxígeno, no hay una buena absorción, etcétera, ¿ya? Eh, y los valores de IBL, FM y SR están todo dentro de lo esperado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a proceder a la purga, ¿cierto? Obviamente tengo un proceso anóxico, voy a empezar a tener más olores, aumento la purga. Pero, ¿qué va a suceder con los lodos? ¿Hasta cuándo voy a purgar? Hasta que vacíe toda la planta. Y aquí es donde yo les dije anteriormente que teníamos que hablar de un punto importante, y lo recalco cada vez que tengo la oportunidad de dar un webinar asociado a RILES, es la comunicación con las otras áreas. Todo aquel que trabaja en una planta de rieles recibe un RIL, ¿cierto? Recibe de alguien. Si son rieles industriales, o sea, de una empresa, ustedes pueden coordinar o conversar con el gerente encargado, ingeniero de producción, si es una empresa productora, o
o el área que les entrega el RIM para saber, oye, ¿cómo va la descarga en esta semana o en este mes? ¿Cuántos puntos de producción vas a tener elevados para yo poder hacer esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Comunicarse, porque si efectivamente ustedes tienen un problema de oxigenación, una alta carga de sólidos suspendidos totales, quieres comenzar a purgar y producción les dice, no, esta semana nos vamos todos de vacaciones, así que no se produce hasta el próximo mes, ni se les ocurra comenzar a purgar. ¿Por qué? Porque voy a perder mi lodo, entonces voy a tener problemas de depuración de la carga. Entonces ahí se hace prescindible poder hacer controles de oxigenación. Ya, ok, tengo problemas porque los aireadores se están cayendo, ok, vamos a tener sistemas de ciclos de aireación. O sea, lo voy a apagar, en ese rato que lo apago voy a tratar de hacer una mantención, una revisión, y después lo inyecto por una hora más oxígeno, después lo paro por una hora más. Entonces hago ciclos de sistema anóxico. O sea, lo que era un problema lo utilizo a mi favor para poder utilizar este proceso anóxico, ¿ya? O sea, si ya estoy teniendo problemas de inyección, lo trato de controlar, ¿ya? Que es mejor que tratar de revivirlo inmediatamente. Ahora, si producción les dice, no, sí, esta semana tengo 3 pics de producción, de hecho van a hacer horas extras, así que todo el tiempo, te dicen, ya, listo, voy a purgar, porque voy a poder regenerar este lodo que ya murió. ¿Se entiende un poco a lo que yo quiero apuntar en la conversación operacional? Obviamente todos estos valores están proyectados, ojalá lo más rápido posible, por eso les pongo ahí un espectrofotómetro, un medidor de sólidos suspendidos totales o de proyección de sólidos suspendidos disueltos, para que puedan tener resultados rápidos y poder hacer cálculos de IBL, FM, edad del lodo, con la oxigenación, etc. ¿Ya? Pueden también tomar decisiones de recirculación, pero bueno, cuando ya tuvieron procesos de sistemas anóxicos no controlados, la recirculación solo va a hacer que ustedes estén mezclando el muertito, por decirlo así, ¿ya? Mezclando los bichos muertos cuando, cuando lo que yo quiero hacer es eliminarlos para que no generen malos olores, ¿ya? Otra situación operacional, la misma falta de oxigenación, pero con baja concentración de sólidos. Aquí se hace muy importante poder hacer la revisión de DBO5, DQO y control de ORP. ¿Por qué? Porque ya, ok, tengo baja oxigenación y tengo baja concentración. Primero, no puedo eliminar mi lodo, por ende tengo que hacer todo lo posible porque este lodo esté vivo, ¿cierto? Viva y sea eficiente, con un IBL muy bueno, con un FM muy razonable, con una lodo perfecta. Tengo que estar pensando en la recirculación. Por eso, controlen el ORP. La situación operacional sugerida en este caso es que vayan controlando ORP, cosa de que cuando se empiece a poner negativo, o sea, ustedes ya saben que el lodo está muriendo, digan, perfecto, voy a alargar este proceso lo más posible, voy a tratar de tener procesos de nuevo de ciclos de oxigenación, pero voy a estar atento a cuándo podría yo proyectar, cuántos días más podría yo tener un lodo malo, un lodo con malos olores. ¿Ya? Y por último, malos olores, o sea, proceso anóxico, pero con todos los valores bajo control. Ustedes dicen, pero si está todo bien, todo lo que yo leí bibliográficamente, todo lo que mencionaba también la persona de HANA o los otros proveedores, es que está todo perfecto, el IBL, el FM, el SRT, todo, mis reactores están en P, que yo hice toda la mantención, perfecto. Hay algo que ustedes también deberían tener en consideración. Muchas plantas lo hacen y otras no, porque lo subestiman, que hay que tener consideración eh, de la situación climática, por decirlo así, ¿ya? Del clima en sí. Si tengo zonas en donde tengo mucha aireación o vienen, por ejemplo, eh, de hecho es muy común ya en Chile que tengamos muchas ráfagas de viento, por decirlo así, van a favorecer probablemente a la dilución de estos malos olores. Pero cuando hay olas de calor, ya sabemos cuándo van a haber olas de calor, con una baja tasa de aireación, por decirlo así, dentro de la comuna, la zona, la región, vamos a tener problemas de olas de calor y la idea es que ustedes se preparen. ¿Cómo? Teniendo siempre un lodo, ojalá más joven que más viejo, para que en el caso de que esto dure mucho tiempo, finalmente ustedes puedan tener un control del lodo, ¿ya? Es decir, cuando todo aquel que trabaja en una planta de tratamiento de rieles podría decir, se viene mucho calor, hoy que lata, voy a tener malos olores. Es efectivo, es real, no estoy dramatizando un hecho, esto es muy real, ¿ya? Lo mismo cuando llueve. Cuando llueve, tengo otro input, tengo otra entrada a un reactor. Tengo una entrada por los costados, que es del lodo que va entrando y pasándolos por las etapas, pero tengo una entrada por arriba, que finalmente es el agua que puede rebalsar el reactor e incluso puede entorpecer lo que es la sedimentación o el clarificado, ¿ya?
siempre consideren cómo atacar la base de estos problemas. Yo lo menciono acá, le digo siempre en base a un razonamiento científico. Primero que todo, ¿qué es un mal olor? Porque alguien puede llegar y decir, oye, hay malos olores de esta planta. ¿Pero qué es un mal olor? Es lo que claramente es incómodo al olfato humano, ¿ya? ¿Y cómo se originan? Hay muchas razones, pero ustedes tienen que ir a la base y decir, ya, perfecto, ¿cómo se está originando? Algo está muriendo, hay un mal olor, viene de otra parte, ¿será la planta o no? ¿Ya? En resumen, me gusta decir esto porque como que siento que después de todo lo dicho pareciera como que me lavará las manos, pero creo que crean y confíen en mí de que no me lavo las manos al decir que todos los casos son puntuales e infinitos. La verdad es que todos los casos son puntuales e infinitos. O sea, podemos hablar de los tres que yo acabo de mencionar, pero pueden haber muchas iteraciones. Lo que quiero decir es que lo que yo abordé como recomendaciones operacionales son efectivamente recomendaciones que van a abordar la mayoría de los casos por muy distintos que sean, ¿ya? El control de malos olores se debe principalmente a problemas de oxigenación. Eso puede ser muy obvio. Y lo pueden ustedes querer estar resolviendo con adición de químicos. Yo apunto a que este problema de oxigenación significa o es resultado de un descontrol y falta de supervisión en la generación de lodos activos. Cuando digo descontrol y falta de supervisión, no quiero que crean que la persona de HANA está criticando la labor o la operatividad de alguien, sino que lo que me refiero es que deberíamos controlar y supervisar otros puntos que no están en mi tabla para poder tener este tema resuelto y controlado. Ojo, un tambor de cloro o de hipoclorito por 2, por 3, por 4, puede que uno sea muy barato, pero 10 o 100 puede proyectar una reducción de costos que es importante en una planta de tratamiento de riles. Consideremos que hoy día es importante que todas las plantas o todas las áreas generen recursos, ¿ya? El mal uso de la purga de recirculación. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas operaciones en muchos de los clientes o muchos de otros tratamientos de riles purgan o recirculan por ciclos, no por resultados operacionales. Recomiendo que siempre tomen esa decisión respecto a cómo están. Si efectivamente ustedes, hoy, pero si así me ha funcionado perfecto, George, genial, pero traten de que esa perfección esté documentada, por decirlo así. O sea, mira, si yo purgo cada una hora, cada esa hora revisen los valores de sodio suspendidos o de consumo de tasa o de la edad del nodo o el IBL para saber, mira, efectivamente estoy purgando cada una hora porque mis controles están súper eficientes y estos son mis valores eficientes. No medir RP es algo que no debería suceder porque muchos de ustedes ya tienen equipos que tengan medición de RP, ¿ya? Yo puedo saber si el lodo está muriendo, puedo favorecer una desnitrificación, ¿ya? Como les dije antes, debe existir comunicación y no subestimar los parámetros ambientales. No se pueden controlar, pero sí se pueden prever, ¿ya? Y por último, lo dejo acá porque siempre es el tema, no sé si de discusión, pero efectivamente algo que siempre queda fuera de la decisión de lo que es una planta de tratamiento, pero si ustedes están en una planta de tratamiento de riles que lleva más de 10 años por lo menos y no fue rediseñada, pongan alertas ahí. Porque una empresa que en más de 10 años no aumenta su caudal de tratamiento de riles es extraño. Una empresa siempre está creciendo en personal, en producción, en nuevas líneas, etc. ¿Qué significa esto? Que va a aumentar su caudal de descarga. Si la planta que yo tengo hace 10 años es la misma y no ha cambiado, voy a obviamente tener problemas de operación, voy a tener obviamente problemas de descontrol en los puntos críticos, siempre voy a tener ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué recomiendo? Que empiecen a incorporar sistemas de patch para que en el fondo puedan tener este control o pedir un ecualizador. Un ecualizador puede ser un reactor muy grande, puede ser un tambor quizás también, que efectivamente, un tanque que reciba y después yo ecualice mi rig, ¿ya? ¿Para qué? Para poder ir controlando estas sobrecargas que muchas veces pueden tener, ¿ya? Bueno, eso hasta ahora. Espero que hayamos tenido una buena línea en realidad de esta presentación, que se haya entendido todos los aspectos. Eh, Me gustaría pasar a la sesión de consultas, si es que tienen alguna consulta asociada, eh, o si les gustaría compartir alguna experiencia que podamos discutir entre todos probablemente. Eh, Dejo abierto el chat o el canal de preguntas para que hagan las consultas respectivas, ¿ya?